Organizaciones internacionales. Una organización se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional. Esta debe contar con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal. Asimismo, debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben de ir en línea con el fin para el que se crea dicha organización. Por tanto, se define como una organización cuya área de actuación y acción se extiende por todo el planeta. Tipos de organizaciones internacionales. Entre los tipos de organizaciones se encuentran dos, las cuales son la Organización Internacional Privada y la Organización Internacional Pública. A su vez, dependiendo de sus características, estas pueden ser de dos tipos. Restringidas, que se refiere a que están compuestas por un número de miembros limitado, y universales, que se integran por todos los países del mundo. Un organismo internacional se define como cualquier grupo de individuos provenientes de al menos dos países y que dispone de un aparato institucional formal que facilita la interacción ordinaria entre los miembros a través de las fronteras nacionales. Existen internacionalmente miles de tales entidades en el mundo. La organización internacional es todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. Manuel Díez de Velasco dice que las organizaciones internacionales son asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdos internacionales, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. Las características. Composición interestatal. Esto debido a que se encuentra constituida exclusivamente por estados soberanos y que por esta razón también se denomina organizaciones intergubernamentales. Base jurídica. Su existencia es gracias a un acto jurídico previo y exterior a la organización. Este acto adopta la forma de un tratado multilateral, negociado en el marco de una conferencia intergubernamental, por lo que está sujeto a las normas propias del derecho de los tratados. Estructura orgánica permanente. Se encuentra formada por diversos órganos permanentes y estos son encargados de gestionar los intereses colectivos para que se les dote de medios necesarios. Autonomía jurídica. Debido a que tiene personalidad jurídica distinta a la de los Estados miembros, y esta es necesaria para el cumplimiento de los fines para las que fueron creadas. Por lo tanto, a las organizaciones internacionales se les reconoce la capacidad de ser titulares tanto de derechos como obligaciones. Organismos económicos y financieros de la comunidad internacional. Los organismos económicos internacionales son aquellas estructuras burocráticas supraestatales con capacidad de desarrollar algún tipo de actividad relacionada con la gobernanza global en general y con la reglamentación de las relaciones económicas internacionales en particular. Las tipologías de estos pueden organizarse en torno a múltiples parámetros, ya que sus funciones pueden ser muy diversas, desde simples foros en los que se toman decisiones interestatales, garantizar la resolución de conflictos, proveer información fiable sobre aspectos técnicos o legislar asumiendo parte de la soberanía nacional de los estados. Los organismos internacionales económicos sirven como mediación y cooperación mutua para mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Se rigen por acuerdos o tratados que mantienen sus propias leyes,
y principios respetando las normas de cada país. Una de las organizaciones económicas y financieras son las siguientes: Consejo Económico y Social, Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Los organismos financieros. Su principal función es coordinar la relación y gestión de los acuerdos entre NAFIN y las instituciones internacionales, así como consolidar la estrategia internacional de la institución para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional. Los organismos financieros internacionales pueden tener carácter supranacional o intergubernamental y son diferentes a las denominadas ONGs, que también disponen de una estructura institucional, pero en lo que no participan estados o administraciones públicas, constituyendo asociaciones que pueden reunir a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, de un solo estado o de diferentes estados. Estas últimas son personas jurídicas que constituyen y se mueven en el ámbito de derecho privado, en tanto que a los organismos internacionales pertenecen a la esfera del derecho internacional público. Los organismos financieros del Sistema de Naciones Unidas están constituidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales han sufrido transformaciones relacionadas a los cambios de la escena internacional, así como la evolución del comercio internacional. Similitudes y discrepancias de las Convenciones de Ginebra y de La Haya. El Derecho de Ginebra es una normativa destinada a proteger a las víctimas de la guerra, el conjunto de normas sobre la protección debida a las personas que se encuentran en poder del adversario. Este derecho ha sido siempre la protección de las víctimas, militares heridos o enfermos náufragos, prisioneros de guerra o de personas civiles, aplicando por extensión los mismos principios. Se fue ampliando cada vez más la categoría de las víctimas protegidas, dado que todas las etapas significativas del desarrollo de este derecho tuvieron lugar en Ginebra. Se acostumbra a designarlo con el nombre de Derecho de Ginebra. Los convenios de Ginebra procuran principalmente proteger a la persona cuando se ha convertido en víctima. Como anteriormente fue mencionado, esto quiere decir que son víctimas heridas, náufragos, prisioneros de guerra o personas civiles en poder del adversario. Mientras que el Derecho de la Haya es un conjunto de disposiciones que regulan la conducción de las hostilidades. También se propone proteger a los combatientes y a los no combatientes, restringiendo los métodos y los medios de combate. En cierto sentido, se puede considerar que el Derecho de la Haya se aplica antes que el Derecho de Ginebra y que hace hincapié ante todo en la prevención. Si se examina la distinción entre el Derecho de Ginebra y el Derecho de Haya, se comprueba que no existe ninguna línea divisoria claramente definida entre esas dos normativas, sino que se trata de un continuum de normas agrupadas bajo dos nombres distintos. Los principios que subyacen a las normas del Derecho de Ginebra y a las del Derecho de Haya son los mismos y fueron determinados en los considerandos de la Declaración de San Petersburgo de 1868 y en el Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Principales normas del derecho internacional humanitario. Las personas puestas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida,
su integridad física y moral. Estas personas serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. Se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinda o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto que los tenga en su poder. Esta protección se extiende al personal sanitario, a los establecimientos, los medios de transporte y el material sanitario. El emblema de la Cruz Roja o el de la Media Luna Roja es el signo de esta protección y ha de ser siempre respetado. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se les respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia de sus familiares y a recibir socorros. Toda persona se beneficiará de las garantías jurídicas fundamentales. Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será sometido a tortura física o mental, ni a castigos corporales o tratos crueles o degradantes. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho ilimitado. Por lo que atañe a la elección de los métodos y medios de hacer la guerra, queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Las partes en conflicto harán en todas las circunstancias distinción entre la población civil y los combatientes, protegiendo a la población civil y a los bienes civiles. Ni la población civil como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Esto será dirigido contra los objetivos militares.